Les doy la bienvenida al ciclo de seminarios organizado por la Asociación de Administradores Gubernamentales. En esta ocasión damos inicio al último seminario del año, que tratará sobre el desarrollo humano, enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sustentables, objetivos que se han constituido en un compromiso con metas a cumplir por parte de todas las áreas de gobierno. El presente seminario surgió con el objetivo de considerar todas las aristas del problema. Es un problema complejo que debemos enfrentar y en vista a definir las políticas públicas necesarias para coordinar la implementación y adaptación de la Agenda 2030 entre las distintas instancias gubernamentales. Les presento a continuación a la vicepresidenta de la Asociación, Magíster Mercedes Rivolta, abogada egresada de la UBA y magíster en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Actualmente desarrolla su actividad profesional como administradora gubernamental en la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización, como asesora legal responsable de la formulación del marco normativo del Sistema de Gestión Documental Electrónica, GDE, de trámites a distancia, TAD, de la plataforma de firma digital remota, por citar algunos de los 10 decretos que constituyen base jurídica del GDE y el TAD, y redactora del reciente Reglamento de Procedimientos Administrativos que incluye el procedimiento electrónico publicado la semana pasada. Bueno, vamos a felicitarla a Mercedes por el trabajo realizado y por este logro. Y le doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Cristina. Les agradezco mucho a todos que estén con nosotros, con esta iniciativa que desarrolla la Asociación de Administradores Gubernamentales. Los administradores gubernamentales tenemos un fuerte compromiso con la democracia y desde el gobierno del doctor Alfonsín, cuando se creó este proyecto, que hoy es una realidad, venimos acompañando las distintas políticas públicas y fundamentalmente las vinculadas con la modernización del Estado. Y en este sentido, estas iniciativas de los seminarios son un aporte más que procuramos dar a la comunidad con el objetivo de pensar las distintas políticas públicas en conjunto. Que trabajamos en el Estado, el sector académico, las empresas, y desde esta perspectiva es que hemos organizado distintos seminarios en el transcurso del año. Este es el último, y en particular quiero agradecer especialmente a la colega Cristina Solanas y a Silvina Campisi, que además de sus actividades diarias como administradoras gubernamentales en el Ministerio de Agroindustria, que es muy intenso el trabajo, han dedicado su tiempo a la organización de estos seminarios. Este es el último seminario del ciclo del 2017, hemos tenido distintos temas, abordado distintos temas, siempre con participación del sector académico, de empresas, de funcionarios de los distintos ministerios. Y bueno, quiero agradecerle a los distinguidos expositores del seminario de hoy que nos están acompañando y bueno, dejarlos y dar por iniciado el seminario. Bueno, como dueño de casa lo invito al coordinador del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil a hacer la apertura del seminario. Bueno, muchísimas gracias. Simplemente darles la bienvenida, agradecerles una vez más a los panelistas, es un panel de primer nivel por supuesto, y comentarles que el Consejo Consultivo de la Cancillería Argentina justamente propicia estos espacios que muchos de ustedes conocen, que es un diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, y nada menos que con los agentes gubernamentales nos pareció cuando surgió la propuesta más que conducente hacerlo en esta casa, ¿no? Principalmente porque en el marco del Consejo Consultivo trabajamos mesas de diálogo que tiendan a informar con respecto a las obligaciones contraídas en el marco de los ODS, ¿no? Entonces resulta importante, más que otros años quizás, discutir dentro de la casa con la sociedad civil y profesionales bueno, de qué manera podemos dar solución a las temáticas, a los 17 objetivos tan ambiciosos planteados desde las Naciones Unidas. Entonces, simplemente darles la bienvenida y digamos, me uno al auditorio para escuchar a los profesionales que seguramente nos van a inspirar en esta temática. Por último, los convoco a navegar la página del Consejo Consultivo, es ccsc.cancillería.gov.ar, gov con B larga, y ahí van a encontrar las temáticas que nosotros cotidianamente vamos trabajando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hemos sido compañeros de maestría.
Bueno, y allí un poco pueden interiorizarse también el trabajo que nosotros hacemos cotidianamente en relación a la política exterior de la República Argentina y a las problemáticas generales en relaciones internacionales. Así que, una vez más, bienvenidos, y queda abierta esta casa para futuros seminarios también. Gracias. Bueno, vamos a dar paso entonces al primer panel. Les pido por favor que se acerquen al estrado. Estará moderado por el licenciado Enrique Caldeiro, administrador gubernamental, profesor de Teología de la Universidad Católica Argentina, psicopedagogo del Consejo Superior de Educación Católica, que es actualmente presidente de la Fundación Educar para un Mundo Mejor y director mundial de la Red Mundial de Escuelas para el Encuentro a las Escuelas Ocurrentes, cargo desempeñado ad honorem. Delego la presentación de los invitados en el moderado. Adelante. Muy buenas tardes. Bueno, la primera ponencia va a estar a cargo de Santiago Boffi, que es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Políticas Públicas y candidato a doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, y es especialista en Políticas Sociales y Laborales. Además es docente e investigador en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y en la Universidad de San Martín, y se ha desempeñado en diversos organismos públicos y privados. En la actualidad es asesor en el INDEC. Ha participado en proyectos académicos y de difusión en universidades y organismos nacionales e internacionales, recibió becas de investigación del CONICET, del Ministerio de Educación de la Nación, del programa Amartya Sen, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y participa activamente en congresos, jornadas de difusión, y publica regularmente artículos dedicados a su área de especialización y escribe estudios para el desarrollo económico y políticas sociales. Así que bueno, muchas gracias y adelante, Santiago. La idea de hoy es contarles un poco sobre el tema que estoy desarrollando en mi tesis de doctorado, que también fue un tema que estuve investigando para mi tesis de maestría, que básicamente lo que hace es analizar cómo es el sistema de protección social que tenemos actualmente en América Latina, ¿sí? Para empezar, lo que quería señalar es a qué nos referimos cuando hablamos de un sistema contributivo, ¿sí?, de seguridad social. Creo que está puesto... No, creo que está puesto ¿Queda muy mal así o prefieres así? No, deja con luz porque si no, no se puede filmar. Ah, perdón. Y así no se puede ver. Digo, cuando se hace referencia, o cuando estoy hablando de un sistema contributivo de seguridad social, estoy haciendo referencia a un sistema en donde la seguridad social de las personas están relacionadas con su vínculo con el mercado de trabajo, ¿sí? El sistema de seguridad social contributivo, digo, para hacer un análisis histórico pero breve, se consolida en Europa después de la posguerra, ¿sí?, en la década del 50, y básicamente lo que decía el sistema de seguridad social contributivo era que la seguridad social, o sea, los beneficios que me otorgaba el Estado, los daba mediante la intervención del mercado de trabajo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que una persona tenía que tener un tipo de participación determinada dentro del mercado de trabajo para poder así ser sujeto de derecho de los beneficios sociales, jubilaciones, asignaciones familiares. Básicamente, el sistema lo que decía era que la persona tenía que trabajar como asalariada, es decir, en relación de dependencia, y que tenía que trabajar de manera formal, registrada, ¿sí? Trabajo en blanco, lo que conocemos coloquialmente. Las personas que estaban insertas bajo esa forma tenían la seguridad social por parte del Estado, es decir, yo participaba de una forma determinada en el mercado de trabajo y eso me aseguraba tener una obra social, una jubilación, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacemos referencia cuando hablamos del sistema contributivo de seguridad social. América Latina toma esa idea de Europa y se introduce en América Latina en la década del 50, del 60, pero América Latina tenía un gran problema en su génesis cuando importa esta idea de Europa, que era básicamente que el mercado de trabajo en América Latina era muy diferente a aquel que existía en la Europa de posguerra.
En la Europa de posguerra ese sistema funcionaba muy bien porque existía pleno empleo asalariado y pleno empleo asalariado registrado, algo que en nuestros países no se daba, ¿sí? Va a depender mucho, mucho de la situación de cada uno de los países, pero por lo general la estructura de los mercados laborales latinoamericanos estaban asociados mucho más al trabajo agrario, al trabajo informal, a trabajos de otro tipo de relación que no fuera asalariada, ¿sí? Más de cuenta propia, etc. Es decir que de su génesis, los sistemas contributivos en América Latina dejaban un porcentaje importante de la población por fuera. Eso es lo que se puede ver en la primera filmina, todos los problemas que uno puede encontrar con un sistema de seguridad social contributivo cuando se importa esta idea de Europa en la región. Ahí estoy hablando de la década del 50. Si uno sigue analizando la década del 60, del 70, 80, crisis de la deuda en América Latina, las reformas del 90, este programa, esta idea, esta concepción de la seguridad social se seguía manteniendo, ¿sí? Tal vez a partir de la década del 90 empiezan a surgir algunos programas no contributivos, pero muy focalizados, muy chicos para ciertos porcentajes muy bajos de la población. Es decir que América Latina tenía un sistema que no cuajaba bien con la estructura de su mercado laboral. La historia se modifica un poco a fines de los 90, principios del nuevo milenio, con la llegada de nuevos sistemas no contributivos. Acá podemos ver, hago un paréntesis, estos son los niveles de informalidad laboral según país en América Latina, para que se den cuenta una idea de los niveles de informalidad que uno puede encontrar. Fíjense, por ejemplo, tenemos los países que están acá, que básicamente son países centroamericanos, donde prácticamente el 60, el 70% de la población asalariada trabaja en negro, trabaja de manera informal. Esto no solamente tiene un correlato en el mercado de trabajo, sino que tiene un impacto de que estos grupos poblacionales quedan por fuera de la cobertura social, ¿sí? Entonces, como les estaba comentando, hay un cambio de paradigma a partir de principios del siglo XXI, que es lo que me interesa discutir en el día de hoy, que es el surgimiento de programas, de un sistema no contributivo, ¿sí? Sistema no contributivo me refiero a un sistema que no está asociado al mercado de trabajo, pero a diferencia de lo que existía antes, que eran programas no contributivos chicos, a partir del siglo XXI empiezan a consolidarse en los diferentes países de la región estos programas no contributivos de gran tamaño, de gran envergadura, ¿sí? Que comúnmente son llamados programas de transferencias de ingresos, muchas veces programas de transferencias condicionadas de ingresos. Básicamente lo que empieza a ser un nuevo paradigma en América Latina es la consolidación de estos grandes programas, ¿sí? Estos programas nacen en México con el programa Progresa en el año 97, y lo que marcaba era transferencias no contributivas hacia hogares con algún tipo de vulnerabilidad, es decir, no eran programas universales, pero sí de amplio tamaño, a cambio de que las familias que recibieran ese ingreso monetario tuvieran algún tipo de contraprestación. La contraprestación no era una contraprestación laboral, sino básicamente eran condicionalidades asociadas a la educación y salud de los menores de edad. La idea con esto era romper el ciclo de pobreza, es decir, que si el Estado le da una transferencia de ingreso a los grupos poblacionales vulnerables y con eso se aseguraban que los hijos fueran al colegio y tuvieran cobertura de salud, asegurábamos que se rompiera esa transferencia de la pobreza de generación a generación. Esto que, como les comentaba, nace en México en el año 97, poco a poco empieza a trasladarse en todos los países de la región, ¿sí? Vamos a encontrarnos que en el año 2003 surge un programa también muy grande en Brasil, que se llamaba el Bolsa Familia, y después empiezan a haber programas muy similares con características comunes en todos los países de la región. Argentina, por ejemplo, en el año 2009 incorpora la asignación universal por hijo, que es esta idea del programa no contributivo. Acá podemos ver en el mapa los diferentes países con cada uno de los programas, ¿sí? Si avanzamos en la siguiente diapositiva, acá podemos ver entonces cómo es la estructura de protección social que nosotros encontramos hoy en América Latina. Esta estructura es una estructura mixta, una estructura donde tenemos el viejo sistema de seguridad social contributivo, al que se le incorporan estos sistemas no contributivos
¿sí? De transferencias de ingreso de alto impacto, de alta cobertura, y lo que terminan consolidando es una estructura híbrida, una estructura mixta, ¿sí? Por eso vemos un sistema de protección social mixto, que esto es el común que encontramos hoy en día en la región. Una cobertura contributiva asociada al mercado de trabajo y una cobertura no contributiva asociada a algún tipo de estrategia de abordaje que cada país en particular le da. Y lo que terminan consolidando es un gran programa mixto con sus beneficios y dificultades que te puede tener diferentes tipos de estrategias. Si seguimos, para dar un ejemplo rápido sobre a qué estoy haciendo referencia cuando hablo de un programa mixto, podemos ver el caso de la asignación universal por hijo en Argentina, para que se den una idea de cómo se puede bajar a tierra esta idea de la mixtura de protecciones. En el año 2009 en Argentina nace la asignación universal por hijo. La idea de la universalidad del programa no está dado por el programa no contributivo en sí mismo, sino por la combinación de elementos contributivos y no contributivos. Es decir, la cobertura universal de los menores de edad se da cuando nosotros combinamos las asignaciones familiares contributivas con la asignación universal por hijo no contributiva. Es decir, que la combinación de lo contributivo y lo no contributivo es lo que le da esa universalidad de cobertura de los menores de edad en Argentina, ¿sí? Que es un caso para que se pueda ver cómo a veces actúan estas combinaciones, ¿no? Depende del país, interactúan de diferente manera, pero este es un caso que me parecía interesante analizar. ¿Cuáles fueron los resultados de estos programas a nivel latinoamericano? Bueno, acá tenemos la estructura del AUH. Fíjense, tenemos a toda la población en función de su participación en el mercado de trabajo. Y lo que podemos ver es cómo, vía asignación universal por hijo, vía asignaciones familiares o vía deducciones impositivas, que es una estrategia que se utilizó para los extractos más altos, se logra una cobertura universal de los menores de edad. Es decir, combinando diferentes estrategias. ¿Cómo fue entonces la cobertura, o los resultados de estas coberturas mixtas en los últimos años? Si analizamos en el siguiente cuadro pueden ver los niveles de pobreza e indigencia en América Latina. Si nosotros vemos la evolución en los últimos 20 años, se puede observar cómo la pobreza y la indigencia bajaron notablemente, es decir, que los resultados fueron positivos, ¿sí? Acá tenemos indigencia en azul y pobreza en naranja. Después también podemos ver cuál fue el impacto a nivel de distribución del ingreso. Si vemos en el siguiente gráfico, podemos ver cómo la distribución del ingreso en la región mejoró notablemente. Si uno toma, por ejemplo, el año 2002 como base, vemos que había un Gini de 0,55 y cómo todos los años iba bajando, ¿sí? El Gini es una medida de distribución y cuando el Gini baja significa que la sociedad es más igualitaria. Es decir, que América Latina es hoy en día más igualitaria de lo que era a principios del último siglo. Y otro tema importante es cuál fue el resultado macro, para también tener un contexto macroeconómico sobre la situación. Si nosotros vemos el crecimiento del PBI en los últimos años, también podemos ver cómo en el mismo periodo que estos programas se consolidan, el PBI venía creciendo a tasas del 8, 9%, 7% en la mayoría de los países latinoamericanos. Y esto es lo que quería remarcar, es la idea de que estos programas se consolidaron en la región en un momento de gran crecimiento económico. Es decir, las economías latinoamericanas estaban creciendo fuertemente producto de la suba del precio de los commodities y los diferentes países utilizaron esta idea de un ingreso monetario extra por la llegada de divisas para fomentar este tipo de programas. Si nosotros vemos cómo es la actualidad, lo que ha pasado en los últimos años, se puede observar cómo los niveles de crecimiento han caído notablemente en la región, y esto es uno de los principales puntos que quiero dejar remarcado para poder discutir sobre cuál sería el impacto que esto puede tener en estos programas. Es decir, estos programas se desarrollaron en un momento macroeconómico favorable, ahora habrá que ver qué es lo que ocurre en el momento que el crecimiento económico empieza a decaer y que estos programas siguen necesitando un fuerte financiamiento para poder seguir existiendo, ¿sí? Podemos ver, bueno, acá tenemos
lo que les comentaba recién, la idea de cómo los picos de precio de los commodities, el precio internacional de los commodities se dio durante el periodo que estos programas se desarrollaron, ¿sí? Básicamente entre el año 2003, 2010 hasta el 2014, 2013, y cómo en los últimos años la baja del precio de los commodities tuvo un impacto en el PBI, y la pregunta es si esto va a tener algún tipo de impacto en los programas, ¿sí? Entonces, para poder dejar planteado algunos temas para lo que es la perspectiva futuro, lo que podemos esperar del futuro en relación a cómo son los esquemas de protección social, una de las primeras interrogantes es si los programas, estos sistemas no contributivos, fueron parches coyunturales de un momento histórico determinado de la región, o si llegaron para quedarse. Es decir, forman parte de un nuevo paradigma de protección social, o si fueron una especie de parche al sistema contributivo que se dio en un momento donde los países tenían niveles de recursos aceptables. En relación a eso, uno puede también plantearse sobre cuál es el lugar que va a ocupar estos programas no contributivos de protección social en el futuro. ¿Son un parche de lo contributivo? Es decir, el sistema fuerte sigue siendo el sistema contributivo asociado al mercado de trabajo, y estos son situaciones coyunturales que se agregan, o estamos yendo, o esto es el preludio de un sistema donde lo no contributivo empieza a tener cada vez más lugar frente a lo contributivo, ¿sí? Uno tiene tres posibilidades: que siga esta idea de lo mixto, que se vaya más hacia algo contributivo y esto como algo por default, o que uno vaya a un sistema de protección social de pisos mínimos de cobertura que pueden ser no contributivos. Y por último, en términos macroeconómicos, esta discusión. Los cambios políticos y económicos que estuvimos viendo en los últimos años, creo que son un punto interesante para empezar a discutir estos temas, porque la idea, cuando se dan estos puntos bisagras, como les comentaba, a principios del año 2000, estos programas empiezan a nacer y se expanden en la región. La pregunta es si estamos en un nuevo punto bisagra, si estos cambios económicos y políticos van a ser el reflejo de cambios en los sistemas de protección social y cambio en el rol que se da a los sistemas de protección social a nivel latinoamericano. Si uno tiene que aventurarse sobre qué ha pasado en los últimos años, uno podría decir que hasta ahora ningún país, a pesar de que su crecimiento económico haya caído y haya habido cambios en los colores políticos que los gobiernan, en ningún país todavía se han dejado de existir estos programas. Es más, no sé, si analizamos el caso de Argentina para seguir, uno podría decir que la guacha hasta se intensificó, se agregaron los monotributistas en los últimos años, y por ejemplo hace poco tiempo se agregó un piso básico universal de cobertura para los adultos mayores, que me parece también un tema interesante, que es un piso básico no contributivo, ¿sí? Es decir, que eso hablaría un poco de que lo no contributivo sigue siendo relevante a pesar de los cambios macroeconómicos y políticos. Y las conclusiones serían entonces esta idea que les estaba comentando, que la etapa actual es un buen momento para discutir cuál es el rol que va a tener lo no contributivo en los sistemas de protección social en América Latina, y la idea de que poder generar sistemas que cumplan dos características que para mí son fundamentales: es que sean inclusivos, es decir, que incluyan a la mayor cantidad de gente, y que también sean sustentables en el tiempo. La sustentabilidad es muy importante, es un tema que no me daba el tiempo para discutirlo ahora, pero la sustentabilidad de los programas es también relevante para poder generar programas que sean viables a largo plazo y que aseguren a la población que cuenta con una cobertura determinada, y que esto no dependa de tantos vaivenes políticos, económicos, etcétera, algo que comúnmente estamos bastante acostumbrados en la región. Eso era todo, creo que cumplí con el tiempo, ¿no? ¿Se ve? Bueno, Gala es directora del programa de protección social del CIPEC, magíster en políticas públicas y gerenciamiento del desarrollo en la USAM y en la Universidad de Georgetown, y licenciada en estudios internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. Y se especializa en la investigación aplicada a políticas públicas sobre cuestiones sociales, especialmente en lo referido a los derechos de la infancia y género. Trabajó como consultora para organismos internacionales, agencias de Naciones Unidas y gobiernos de la región.
Es la presidenta de América Solidaria en Argentina y colabora con esta y otras organizaciones de la sociedad civil, y autora de más de 50 publicaciones sobre políticas sociales en Argentina y América Latina, y específicamente un libro sobre primera infancia que se llama El futuro es hoy. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, especialmente a Cristina y a todos, y gracias por el tiempo. Sé que vienen con estos diálogos y tratando de conversar particularmente hoy sobre desarrollo humano y objetivos de desarrollo sostenible, y la propuesta que le hice a Cristina cuando nos invitó a presentar era centrar un poco la charla en lo que es primera infancia, sobre todo lo que es la crianza, la enseñanza y el cuidado para la primera infancia, viendo los vínculos que eso genera con un desarrollo humano. Para arrancar, quería presentar un dato que es relativamente pesimista o negativo, pero es real, que es que en Argentina estamos concentrando la pobreza en los niños y en los adolescentes. Acá lo que tenemos es la situación de indigencia y de pobreza. En rojo son los mayores de 18, son los adultos, y en azul son los menores de 18, es decir, los niños y los adolescentes. Y estos son los últimos datos, los del primer trimestre de 2017, pero vienen así hace tiempo, que es que los datos de infancia casi duplican los datos de adultos. Entonces, esto quiere decir que un niño tiene el doble casi de probabilidades de estar en situación de pobreza que un adulto, y que un 40% de nuestros niños hoy en Argentina viven en situación de pobreza. Esto implica obviamente que es una situación de vulnerabilidad para las familias con niños, o sea, probablemente ese 22% de adultos que están en situación de pobreza sean padres de los 41,9% de niños que están en situación de pobreza también. Lo que nos hace pensar que hoy el hecho de tener hijos incrementa de alguna forma las posibilidades de estar en situación de pobreza. Esto obviamente no es una relación unidireccional, sino también que las familias que pertenecen a los quintiles más bajos en la distribución por ingresos tienden a tener más hijos, y hay una divergencia en las tasas de fecundidad de los quintiles más altos y de los quintiles más bajos. Pero también es al revés, o sea, es una cuestión matemática, que con un mismo ingreso 2 personas viven de determinada forma, 4 personas viven de otra forma. Acá lo que vemos es la distribución etaria por ingreso. Es medio complejo este gráfico, pero me parece interesante, no se ve muy bien encima. En el eje X, en el horizontal, vemos los grupos etarios de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15, etc., hasta llegar a mayores de 65, y los colores son los quintiles. Los colores que están más abajo son los quintiles más bajos, es decir, el 20% más pobre es el que está en azul, el 40% siguiente más pobre es el que está en rojo y azul, etc., así hasta llegar al más rico, que es el como celeste clarito que está ahí arriba. Y lo que vemos es que claramente hay una mayor concentración de la población más joven en los quintiles más bajos de la distribución por ingreso. Esto básicamente muestra que hay tensiones de las familias al conciliar la tenencia de hijos con la participación en el mercado de trabajo. O sea, es complicado eso en Argentina, y tendemos a familiarizar la conciliación. Esto quiere decir que son las familias las responsables de criar, cuidar como puedan a sus niños, y al mismo tiempo garantizar un flujo de ingresos que les permita vivir en una situación de salud. Y cuando digo familias, digo sobre todo mujeres. Lo que vemos ahí, que tampoco se ve mucho en el círculo, es los datos de la última encuesta de uso del tiempo, que muestran que en Argentina las mujeres en promedio dedican 6,4 horas a las tareas de cuidado y crianza, mientras que los varones dedican en promedio 3,4 horas, o sea, casi la mitad. Y esto habla también de estas dificultades de conciliar la vida al interior del hogar con la vida productiva en el mercado de trabajo, recae sobre todo en las mujeres, y que tiene una razón lógica, porque esto fue así durante la gran mayoría de nuestra historia.
donde los varones eran los que trabajaban y las mujeres las que criaban, pero esto comenzó a cambiar a mediados del siglo pasado con una mayor participación laboral femenina que no repercutió en una redistribución de los roles al interior del hogar, y por eso se habla de una revolución, que era esta mayor participación de las mujeres y demás, pero que quedó estancada y que terminó generando una doble jornada de trabajo sobre los hombros de las mujeres, en las que trabajan 8 horas en el mercado de trabajo y luego 7 horas al interior de las casas. Esto al mismo tiempo está cruzado por los clivajes socioeconómicos que veíamos antes. No es lo mismo una mujer del quintil, del 20% más rico, que puede mercantilizar estos servicios, contratar un servicio para cuidar y criar no solamente a los niños, sino a todos aquellos que requieren cuidados, que es del 20% más pobre, que probablemente sea ella la variable de ajuste en todo esto y que además tenga que salir a cuidar a los hijos de las mujeres del quinto. Y este panorama en definitiva termina ampliando o al menos reproduciendo los clivajes socioeconómicos, ¿no? Porque estamos dándole mayores oportunidades a las familias de los sectores más acomodados, y en definitiva termina mostrando cómo como sociedad en general, como el Estado en particular, desconoce de alguna forma la relevancia de la función del cuidado y de la crianza. Porque estamos diciendo, bueno, cada familia lo hace como puede, cuando hay otros países, y no estoy hablando solamente de los países nórdicos o de Europa, sino mismo en la región, que han socializado mucho mejor estas tareas. Las tienden a tomar como un bien público, como considerando que esta función de crianza y cuidado es relevante y probablemente sea la función más relevante que tenga la sociedad, la reproducción misma de la sociedad, y tiende a generar servicios públicos o al menos herramientas para que las familias puedan conciliar mejor estas dos funciones, cuidar y trabajar. ¿Cómo lo hacen? Bueno, básicamente con 3 tipos de herramientas. Una es tiempo para cuidar, financiar que las familias tengan un tiempo dedicado para cuidar a sus hijos, que básicamente acá en Argentina son las licencias por maternidad, por paternidad, y un tipo de licencias que acá no existe, que son las licencias familiares, que es una cantidad de días que pueden ser distribuidos y utilizados por cualquiera de los adultos que conforman ese hogar. En Argentina hoy el 50% de las familias que trabajan y tienen niños no acceden a ningún tipo de licencia, por estos datos que mostraba Santiago antes, de la informalidad que existe en nuestro país, y que además en licencias ni siquiera los monotributistas tienen acceso. Entonces solamente los trabajadores en dependencia que tienen acceso a la licencia. Entonces, y aparte, esos trabajadores pertenecen a los quintiles más ricos en la distribución por ingreso. Entonces, nuevamente acá hay una política que tiende a reproducir y en algún punto también a ampliar los clivajes socioeconómicos. El segundo tipo de políticas que han implementado otros países es el dinero para cuidar. Son transferencias o vouchers específicamente dirigidos a mercantilizar estas funciones. Te doy un voucher para que le pagues a alguien para que cuide a tus hijos o que vaya a un espacio de primera infancia. Acá en Argentina lo más similar que tenemos es el esquema de transferencias, que como bien decía Santiago, tiene estos 3 pilares, la asignación universal de las asignaciones familiares contributivas y la deducción del impuesto a las ganancias por cada hijo que tiene, pero acá nuevamente tenemos un problema de cobertura, donde solamente 3 de cada 4 familias están cubiertas por alguno de estos 3 pilares, y tenemos un problema mucho más importante de regresividad, porque quienes deducen del impuesto de ganancias pueden deducir más por cada hijo que tienen que quien cobra la asignación universal por hijo. Además, las pocas investigaciones que existen muestran que las familias no tienden a usar estos ingresos para mercantilizar el cuidado, sino para satisfacer necesidades básicas, es decir, compran alimentos, compran ropa, mejoran, pagan el colectivo para ir al médico, no les alcanza para pagar un jardín, para pagar a una persona que cuide en el lugar. Entonces, estamos flojos también en el segundo pilar. Y respecto del tercer tipo de políticas que los países han implementado para mejorar esta conciliación que tienen que hacer las familias con niños, son los servicios, o sea, los servicios de cuidado y la educación inicial, que en un punto también actúa como un servicio. Y sobre eso quería hablar un poquito más hoy, porque me parece que era lo más que estaba más vinculado con el tema. Desde CIPEC estamos impulsando
hablar sobre crianza, enseñanza y cuidado, formatos institucionales que cumplan estas tres funciones: criar, enseñar y cuidar. Hoy en Argentina existe una enorme diversidad de formatos institucionales, incluso que dependen solamente del nivel nacional, que se multiplican si miramos los niveles subnacionales y más aún si miramos sociedad civil o sector privado, que llegan o buscan llegar al menos a la misma población y cumplir funciones relativamente similares. No existe un enfoque integral que actúe como un paraguas en estos distintos servicios y eso termina generando una desarticulación enorme y una distribución también bastante injusta de esta cobertura. Nos parece relevante entonces proponer esta mirada más del conjunto, más holística, partiendo de una visión de derechos. Todas las normativas que tenemos en Argentina, partiendo desde la Convención del Niño, pero yendo específicamente a la Ley de Protección Integral, se habla del derecho al desarrollo integral, que es en definitiva lo que vienen a cumplir estas instituciones, además del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a crianza en entornos ricos, etc. Hoy en Argentina, y estos son los últimos datos que hay, así que no están hoy, es hace un par de años, se supone que a fines de año que viene vamos a tener nuevos datos, pero en 2012 en Argentina 3 de cada 10 niños menores de 4 años, solamente 3 de cada 10 niños menores de 4 años podía acceder a alguno de estos formatos. Estamos hablando de todo, estamos hablando del centro comunitario, estamos hablando del jardín maternal, estamos hablando del jardín privado, estamos hablando de la casa de Doña Rosa que tiene niños en su living. 3 de cada 10 de todo el país lo más sería alguno de estos. Y cuando lo vemos en la distribución de ingreso, vemos que era 5 de cada 10 en el quintil más rico, en el 20% más rico de la población, pero eran 2 de cada 10 en el quintil más rico. Lo vemos también en términos de una distribución etaria. Vemos que en las salas de 4 y de 5 hay una cobertura superior al 80%, y que eso cae abruptamente en la sala de 3 al 40% y es prácticamente insignificante en las salas de 2 para abajo. Vemos 10, 2 y 1% en lo que es maternal para menos nivel. Vemos también que hay una cobertura muy heterogénea en las distintas regiones. En la ciudad de Buenos Aires es donde está la más amplia cobertura, superior al 60%, mientras que en el noreste argentino hay una cobertura del 15%. ¿Cuáles son los retos críticos que enfrenta entonces esta oferta conjunta de instituciones que buscan promover la crianza, la enseñanza y el cuidado de los niños pequeños? El primer reto es obvio que es ampliar la cobertura y hay cosas que se vienen haciendo, como por ejemplo el Plan Nacional de Primera Infancia o la ampliación de jardines maternales. Particularmente el foco debería estar puesto en las salas más pequeñas, por lo que veíamos antes, que el reto de cobertura está sobre todo en la sala de 3 para abajo. La sala de 3 es un desafío en sí mismo porque se viene hablando de la obligatoriedad de la sala de 3 cuando ni siquiera cumplimos con la ley que ya existe de universalización de la sala de 3. De todas las familias que quieran mandar a su niño a sala de 3, hoy no pueden porque no hay oferta disponible. Entonces, primero concentrémonos en discutir universalidad y cumplir con la universalidad y después podemos discutir la obligatoriedad. Hoy tampoco están integrados los registros de información. O sea, la única información global que existe es a partir de esta encuesta que había hecho UNICEF en 2012. Hoy no se sabe dónde está, o sea, se sabe dónde está la oferta fragmentada, no existe este mapa global de dónde está la oferta, dónde están los niños, dónde están los centros, dónde están las familias que necesitan mandar a niños a esos centros y no hay centros. Entonces, avanzar en tener este diagnóstico es un paso fundamental para ir resolviendo estos problemas. También es fundamental promover un debate en torno a la creación de estándares, que estábamos hablando justo antes de arrancar. Hoy en día estos formatos funcionan con lineamientos muy distintos. Tenemos lineamientos que son muy pedagógicos y se cumplen por ahí muy bien en algunos jardines dependientes del Ministerio de Educación, incluso los jardines privados,
hay espacios que tienen lineamientos muy interesantes desde lo social, más con un abordaje más integral de brindar nutrición adecuada, de estimulación de habilidades de otro tipo y no tan centrados en un currículo pedagógico. Y hay centros que trabajan como pueden, con profesionales débiles, y se hace lo que se puede. Esto termina frecuentemente, de nuevo, ampliando los clivajes socioeconómicos, porque son los niños de los sectores más acomodados que acceden a los mejores centros y servicios pobres para los niños pobres. Entonces, avanzar en la creación de estándares comunes que engloben a todas estas instituciones, incluyendo las diversas perspectivas y funciones que estos centros deben cumplir, es fundamental. No es suficiente, cuando hablamos de primera infancia, que un centro tenga solamente un abordaje pedagógico, ni solamente un abordaje nutricional, ni solamente un abordaje social. Es necesario integrar todas estas funciones porque los niños pequeños así lo necesitan para su desarrollo. Otro punto central es fortalecer el rol de los supervisores. Hoy en día casi no existe un sistema de supervisión, existe solo en algunas jurisdicciones para algunos servicios, frecuentemente aquellos ligados al sistema educativo, y aún así es muy débil la supervisión, es mucho más débil de lo que sucede en el nivel de primaria y en el nivel de secundaria. Y finalmente, que probablemente sea el punto más importante, es mejorar los procesos de formación y acreditación de profesionales y asegurar las condiciones de trabajo adecuadas. Hoy en Argentina hay un déficit total de profesionales de la educación inicial, de maestras jardineras y más aún con esta visión más amplia que exceda el rol meramente pedagógico. Esto es relevante por dos grandes motivos. Primero, porque es una cuestión de equidad y Argentina se comprometió a hacerlo en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el Objetivo 4, que habla sobre educación, hay una meta concreta, que es la 2, que se propone velar porque todas las niñas y todos los niños tengan acceso a los servicios de atención, desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad. Y en segundo lugar, el Objetivo 5, que habla sobre equidad de género, tiene la meta 4, que se propone reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social. En segundo lugar, es relevante por el momento en la transición demográfica en la que estamos en Argentina. Santiago, vos diste un panorama de la situación de los sistemas de seguridad social en América Latina, mostraste la convivencia de sistemas contributivos y no contributivos y cómo esa combinación tuvo un impacto bastante directo en la disminución de la pobreza y la indigencia, o sea que claramente positivo, pero como se genera un interrogante, porque eso se dio en un contexto de alto precio de los commodities, que no es el contexto actual, y pareciera que hay dudas sobre la sustentabilidad y eso está generando un giro. Entonces, hay una primera pregunta económica que no hace falta que respondas, pero bueno, comparto la duda, digamos, ¿no? Si este tema de los... Igual después voy a hacer otra más específica, si este tema si algo que resultó bueno para la región, el precio de los commodities que suben y bajan es como una cosa así inevitable como los huracanes que van y vienen, o se puede hacer algo con el sistema, digamos, ¿no? Porque si tan claro que esto resultó bien, pero está claro que no es el centro de la presentación. Es una duda que comparto. La pregunta más específica es si hay antecedentes en la región o en otros lugares del mundo de vincular la protección de la seguridad social no solo al trabajo formal o de empresa de mercado, sino al trabajo informal, que en realidad no sé si es correcto, o en todo caso no me parece de todo correcto decir no registrado, porque podría haber un trabajo, me refiero de los cartoneros o de trabajadores de pequeñas unidades campesinas, que no tiene patrón y esté registrado. De hecho, en Argentina hay un registro de trabajadores en la economía popular. Entonces, vincular ese trabajo sin patrón a
los sistemas de protección de seguridad social, si hay antecedentes en el mundo de esto. Con respecto a la segunda pregunta, uno puede encontrar como grandes paradigmas a nivel internacional de los países que tienen un sistema que tienden más a el sistema contributivo, ¿sí? O los países que tienden más a otro tipo de sistemas donde lo contributivo pasa a ser algo más anecdótico y la protección social está asegurada en función de, por ejemplo, la ciudadanía. Uno, por ejemplo, podría tomar como paradigma del segundo concepto a los países escandinavos. En los países escandinavos, la protección social de la población no está dada por tu tipo de participación en el mercado de trabajo. Uno puede interactuar en el mercado de trabajo de diversas formas, pero la protección social no está dada hacia el trabajador, sino que está pensado como una protección social integral hacia el ciudadano. O sea, la idea de romper un poco ese vínculo. Eso es como el paradigma, obviamente, en los países latinoamericanos es imposible decir, bueno, vamos a hacer Suecia, pero uno sí puede hacer diferentes programas que tengan esta tendencia a romper un poco este ciclo de que si nosotros tenemos un mercado de trabajo con déficit, trasladamos el déficit del mercado de trabajo hacia otros ámbitos. Por otro lado, el sistema, los países que tienden a tener más un sistema donde lo que se hace es al revés, es decir, bueno, el problema viene por mejorar la situación dentro del propio mercado de trabajo para que la seguridad social, protección social venga por el lado del mundo del trabajo. Tenemos los paradigmas básicamente los países europeos continentales, que son los que nosotros, sobre todo Argentina, siempre tomó mucho. Digo, el sistema de seguridad social argentino es una, para decirlo rápidamente, podría ser una copia imperfecta que se generó del sistema francés, donde entonces uno depende del paradigma que uno tome, uno puede decir, bueno, en esos países lo que se busca es que un mercado de trabajo que genere un empleo estable, etcétera, genere esta protección vía el mercado de trabajo, o puede buscar otros tipos de mecanismos en donde el mercado de trabajo cumple otras funciones y no están ligadas a la seguridad o protección social. Algo que es muy interesante es que los países escandinavos, la tasa de participación laboral son muy elevadas, tanto en mujeres como en hombres, ¿sí? Sobre todo en el caso de las mujeres, por todos estos beneficios que existen. Entonces ahí se da una doble combinación que a veces parece contraintuitiva. Un país donde trabajar no te asegura tu protección social son los países donde la tasa de participación laboral son las más elevadas. Así como para romper el vínculo del mercado de trabajo en términos de protección social no implica que las personas no van a querer trabajar, al contrario, puede ser que uno se arma un esquema positivo, puede generar una alta participación laboral productiva y que se genere de esta forma. Digo esto como para ver los diferentes paradigmas. Uno puede tomar políticas que apuntan hacia un lado o políticas que toman hacia otro. Y con respecto al tema de los commodities y cómo los vaivenes de los ciclos económicos determinan en gran parte lo que se puede hacer en la región, eso es algo que, por lo menos hasta ahora, a mi entender, no ha sido saldado. Nosotros, cuando tenemos los ciclos económicos ascendentes, podemos hacer determinadas cosas que cuando llega la restricción externa siempre caemos en lo mismo. Tuvimos esos años, siempre está la discusión que escapan un poco al tema de la charla de hoy, que es sobre la idea de utilizar cuando tenemos esos vaivenes, esos vientos de cola favorable para desarrollarnos, para no depender tanto de la coyuntura externa. Pero lo que termina pasando es que siempre, directa o indirectamente, cada uno de los países de la región depende o del cobre o del petróleo, etc. Y uno a veces ve hoy en día que se empiezan a caer, problemas económico-políticos en Brasil, hasta en el mismo Venezuela, Ecuador, todos estos países que claramente tienen una idea de un sistema que está basado en un monocultivo y la idea de programas y todo un sistema económico que está dependiendo de eso. Claramente poder salir de esa restricción externa, claramente poder generar una industria o generar algún tipo de relación con el mundo que vaya más allá de los commodities, le dan a un país grados de libertad para poder hacer políticas autónomas que no dependan tanto del ciclo. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Y esos riesgos de precio no se pueden transferir? ¿Los países no se pueden cubrir también de esos riesgos de precio? Y los mismos planes económicos se han llegado, ¿no? Podrían,
Sí, por ejemplo, no sé si apuntás a ese tema exactamente. Chile, por ejemplo, tiene muchas políticas anticíclicas que cuando ellos tienen un precio, ellos fijan un precio del cobre. El cobre para nosotros vale tanto. Si está por encima de ese valor, lo que está por encima, eso se genera como un fondo de reserva para los momentos de crisis poder seguir manteniendo esos programas. Algo bueno, digo, trayendo esta discusión de vuelta al tema de la protección social, es que, por ejemplo, en la crisis de Brasil de Argentina, Chile, todos estos países en los últimos años, en ningún momento se ha puesto hasta ahora en juego la idea de romper con estos programas. Entonces, para mí, se está generando algo que va más que cuando uno genera en otros momentos históricos se generaban programas focalizados donde vos recibías este programa porque estabas en tal barrio marginal y te damos coyunturalmente un programa. Entonces es muy fácil sacarlo porque no se constituye como un derecho. La asignación universal por hijo, a mi entender, hacer algo más masivo, al tener letra muy clara, uno sabe cuándo es sujeto derecho, cuándo no es sujeto, que algo que es muy importante para también todos los, para que sea algo blanqueada la situación. Uno sabe que esta persona tiene que recibirlo este programa, no importa dónde esté, no importa a quién votó, no importa nada. Yo creo que eso se va transformando en un derecho. Por eso creo que esa idea de que estos programas poco a poco se vayan instaurando en la sociedad como derecho hacen que la ciudadanía se apropie de ese programa. La asignación universal por hijo es algo en Argentina que ya no forma parte de ningún partido, ningún color político, es algo como que existe cierto consenso que tiene que quedar, y lo mismo me parece que está pasando en Brasil y en otros países que tienen estos programas. Se pueden hacer mejoras, se pueden hacer modificaciones. Por ejemplo, en México cada vez que cambia el gobierno le cambian el nombre al programa. ¿Sí? Tuvo ya como 6 nombres. Le cambia el color y el nombre. Ahora el programa es el mismo desde el 97. Cada uno le pone un nombre, no hay un color. Ahora, la esencia, no es algo bueno tampoco cambie el nombre, pero estoy diciendo, lo que usan políticamente usan los colores y el nombre, pero no la apropiación del programa. Entonces me parece que en ese sentido estos programas trascienden un poco la idea del mundo de lo coyuntural, de un momento macroeconómico. Tal vez el momento macroeconómico positivo que vos tenés te sirve como para impulsarlo, decir, bueno, ahora tengo espalda para poder bancarlo. Ahora ya cuando vos haces el presupuesto anual, vos ya lo tenés eso como un derecho, lo mismo como la educación, como la salud. No digo que sea así en todos los países de la región, hay países donde son mucho más endebles estos sistemas, son más chicos, financiados muchas veces por organismos externos, pero en los grandes países de la región, a mí me da la sensación de que poco a poco empiezan a constituirse como un derecho por lo menos a mediano y largo plazo. Bueno, sí. La jubilación del ama de casa, por ejemplo. Con eso hace referencia a la moratoria previsional sí. Bueno, eso es un caso muy interesante. Ahí vos tenés algo que, para decirlo rápido, en el año 2005 en Argentina teníamos el mismo problema que comentaba con el tema de lo contributivo y no contributivo. Para acceder al programa contributivo uno tenía que aportar 30 años, cosa que el 40% de la población no podía. Entonces se genera esto que se llamaba la moratoria. Bueno, vos trabajaste 20 años en blanco y 10 en negro, o no trabajaste, etcétera, etcétera, el Estado te financia. Es decir, que este programa lo que generaba en la práctica era un programa no contributivo, en la práctica, porque no dependía de tu participación. Ahora, lo que te marcaba eso, el programa fue muy bueno, porque la cobertura previsional aumentó en el 2005, si era del 60%, pasó en la actualidad a ser de prácticamente arriba del 90%, pero ahí lo que te genera es un programa que depende de constantes actualizaciones. Es decir, que cuando uno habla de previsión social, a mi entender lo más importante es que el sistema te genere previsión, y lo que pasaba con ese programa, que fue muy bueno en un momento histórico determinado, es que dependía de que el partido gobernante haga una prórroga de esa moratoria, ¿sí? Porque la moratoria de ama de casa del 2005 decía que uno podía comprar años hasta septiembre del 93 originalmente. Entonces eso lo que te marcaba era un punto de quiebre. Era un programa no contributivo, financiado con el mismo sistema contributivo, y que a su vez lo que te marcaba era un sistema que a mediano plazo se te volvía a caer. Es decir, que vos dependías, porque en 2014 se hizo una nueva reforma para poder actualizarlo, pero dependés de que el gobierno de turno te lo actualice. Y ahí sí dependés fuertemente de los recursos corrientes. Por eso la idea del sistema universal que se armó este año, eso rompe un poco el esquema. El nuevo programa que se armó este año es una idea completamente no contributiva. Si vos no tenés ningún tipo de cobertura ahora, el año que viene, dentro de 10 años, vos podés acceder a este piso básico,
que es un 20% por debajo de la jubilación mínima, que ahí te está generando un piso de cobertura no contributivo. Y ahí de vuelta volvemos a la discusión entre la mixtura entre lo contributivo y lo no contributivo. Pero fue un caso muy interesante ese. Bueno, gracias Santiago. Lala, vos en primer lugar nos pusiste de frente un dato muy duro, ¿no? De que en Argentina la situación de indigencia y pobreza de los chicos duplica la de los adultos. Después, bueno, relacionaste la dificultad de cuidar y trabajar, diferentes sistemas para que esto se pueda articular que existen en el mundo, y planteabas, bueno, en Argentina la necesidad de profundizar, criar, enseñar y cuidar, ¿no? Y la pregunta concretamente es si para esta ampliación del alcance de criar, enseñar y cuidar, ¿qué pensás con respecto a la articulación del Estado con las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, a ver, es parte del modelo de lo que se está implementando, o sea, la ampliación de este tipo de instituciones, sobre todo de los espacios de primera infancia, que se conocen como EPIs, que son los que dependen de desarrollo social de nación, pero que en realidad lo financia un poco desarrollo social de nación y depende en realidad de provincias o de municipios, tienen también una tercera modalidad que es de gestión asociada, se llama. Y esto es cuando una ONG es la que brinda el servicio y el Estado es el que financia y supervisa. Hay un desafío enorme en que esto funcione y funcione desde la equidad, que sería un poco el objetivo de todo esto, si no existen estándares de calidad comunes para todos y si no existe supervisión sobre esos estándares de calidad, porque ahí caemos nuevamente en que cada provincia, cada municipio o cada ONG hace lo que puede con lo que tiene, y esto termina ampliando gran parte de las brechas. O sea, creo que podría llegar a ser una buena solución. Es el modelo con el que funcionan muchos países de la región, el caso uruguayo, el caso chileno. Hay muchos países que combinan provisión de servicios de la sociedad civil con financiamiento y supervisión del Estado, pero para que esto funcione y funcione de una forma virtuosa es fundamental que el Estado tenga un rol fuerte en la definición de estos estándares básicos y el monitoreo de que eso efectivamente se cumpla. Y esto no es solamente hablar de infraestructuras, de hecho de infraestructuras es de lo que menos deberíamos hablar de qué es lo que está sucediendo al interior de esos espacios, que es lo que tiende a ser también más relevante para el desarrollo de los niños. Esto implica cuál es la formación de esos profesionales que están con los niños, qué tipo de actividades se realizan, cuál es el tipo de interacción que se genera con los niños, y todo eso hoy en Argentina está lejísimo de ser monitoreado. O sea, lo que hoy se monitorea en algunos casos es infraestructura, quizás el lineamiento curricular, no tanto lo que suceda dentro del aula o lo que suceda dentro del espacio. Bueno, continuamos con este primer panel. Les voy a presentar a la moderadora, que es la doctora Silvina Capricci. Ella es administradora gubernamental, abogada egresada de la UBA y se desempeña actualmente como asesora del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agricultura. Bueno, gracias Cristina, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a continuar en esta segunda parte de este panel sobre actualidad, información y formación para el desarrollo humano, dándole lugar a la participación a Santiago Poy y a Pablo Vinocur. Vamos a empezar por Santiago. Santiago es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires y candidato a doctor en Ciencias Sociales por la misma universidad. Es becario de investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en el programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Es docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina. Investiga temas de pobreza, desigualdad, mercado de trabajo y protección social. Él nos hablará sobre infancias en situación de pobreza multidimensional en la Argentina urbana, 2010-2016. Bueno, muchas gracias por la invitación, Cristina, y a todos los presentes.
La idea es un poco presentar acá brevemente un trabajo que venimos desarrollando en el observatorio hace bastante tiempo, que busca acercarse, aproximarse a la situación del desarrollo humano de la infancia en Argentina a partir de un abordaje multidimensional. Un poco en clave de la propuesta del seminario fue pensar la articulación, ¿no? Desarrollo humano, ODS y qué nos aportan las mediciones multidimensionales en este sentido. Como mencionó Gala anteriormente, la infancia se constituye como una ventana de oportunidad en términos de desarrollo humano, la infancia y la adolescencia, también, retomando lo anterior, esto es particularmente relevante dada la particular exposición de la infancia a la pobreza, se conoce como la infantilización de la pobreza. Ahí tenemos la tasa del segundo semestre de 2016 que reportó 32,2% a nivel general para la población urbana cubierta por EPH, mientras que el porcentaje de niños era 45,8%. ¿Sí? En este sentido, un aspecto significativo es que las medidas indirectas de ingreso, principalmente de ingreso, son insuficientes para dar cuenta de algo tan polisémico y al mismo tiempo multidimensional como el desarrollo humano. En este punto es que, la existencia de ingresos en los hogares no garantiza las no privaciones en múltiples otros aspectos. En este sentido es que el reciente desarrollo, los avances teóricos, técnicos, metodológicos en el campo de la medición multidimensional se configuran como importantes ventajas o oportunidades para avanzar en medidas más completas y complejas de ese universo del desarrollo humano. En este sentido, nosotros desde el observatorio consideramos que los aportes de medidas multidimensionales, uno de sus aportes principales, es que permiten visibilizar múltiples deudas sociales y desde ese punto de vista propender al debate social para la búsqueda de soluciones. Es decir, esa es un poco la motivación de lo que venimos a compartir acá. En este sentido, lo que voy a presentar es un resultado de investigación que hicimos con Unidad de Opinión, que tiene que ver con la exploración de distintas metodologías multidimensionales que ponemos al debate público para evaluar la situación de los derechos de la infancia en Argentina. En este sentido, nuestro enfoque recupera lo que se conoce actualmente como el enfoque de derechos, es decir, es un enfoque que plantea que los umbrales de cumplimiento, los mejores umbrales para evaluar la situación de desarrollo humano son los derechos existentes y la distancia que existe entre la situación real y esos umbrales. Nosotros partimos de considerar a los derechos de alguna forma como acuerdos civilizatorios que las sociedades alcanzan en determinados momentos. Desde ese punto de vista, cambian un poco el foco de una cuestión política o incluso una cuestión moral a una cuestión de exigibilidad. Es decir, interpelan desde el punto de vista de la normativa vigente a las autoridades, a los mercados, a las organizaciones en general, acerca del cumplimiento real o no de esos umbrales. Entonces, un poco, nosotros estamos trabajando con un enfoque que evalúa 6 espacios de derecho de los niños, niñas y adolescentes, que son vivienda, alimentación, el espacio de saneamiento, el espacio de la educación, la estimulación, el espacio de la salud y el espacio del acceso a la información y a la libertad de expresión. En este sentido, como les decía, el marco normativo del que construimos estas medidas multidimensionales son, un amplio conjunto, un amplio abanico de normas vigentes, pero que básicamente, no sé si se llega a ver, pero por ejemplo, para alimentación, el ODS que llama a poner fin al hambre, esto está basado además en las amplias consecuencias que tiene los problemas de nutrición inadecuada en los primeros años de vida sobre el desarrollo potencial de las infancias.
En saneamiento, el ODS 6, que dice garantizar disponibilidad de agua y saneamiento para todos. Vivienda, el ODS 11, asegurar acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados. Pero no solo eso, el artículo 14 de nuestra Constitución, el artículo 25 de la Declaración de Derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En salud, bueno, la ley 26061, que también fue mencionada anteriormente. En el caso de información tenemos el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño, pero además hay un montón de otras normativas, el ODS 9, que llama aumentar en forma significativa el acceso a tecnología de información, y un conjunto de leyes y normativas vinculadas con el derecho a la educación, incluyendo la reciente, relativamente reciente, modificación del 2015, que incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años. Pero también otras, como por ejemplo el derecho a tener un idioma extranjero. Es decir, hay un conjunto amplio de normas que se constituyen en umbrales desde los cuales evaluar el cumplimiento de los derechos. Esto, digamos, nos parece interesante como un aspecto que quizás se mencionó en la presentación anterior, que tiene que ver con el monitoreo de cómo avanza la sociedad en relación al cumplimiento de estos objetivos. Es decir, las medidas multidimensionales de alguna forma ofrecen esta ventaja o tienen esta potencialidad de mirar cómo avanzamos como sociedad en el cumplimiento de las normas que nos rigen. En este sentido voy a presentar muy sintéticamente tres ejercicios metodológicos que hicimos de incidencia de las privaciones en la infancia. Bueno, lo planteamos justamente como aporte al debate público en torno al cumplimiento de derechos. Básicamente seguimos tres metodologías. Una es una metodología desarrollada en conjunto por UNICEF y la Universidad de Bristol. Después tenemos otra metodología también más reciente desarrollada por UNICEF, que es la metodología de moda, que consiste en evaluar el solapamiento de privaciones, y otra metodología también importante desde el paradigma del desarrollo humano de una organización inglesa que es la Oxford Quality and Human Development Mission, que de alguna manera es un enfoque técnico que nosotros utilizamos de una determinada manera. No quiero ahondar, lo que sí quiero es mencionar un poco cuáles son los umbrales que hemos tomado para construir estas medidas de pobreza o de privación, como preferimos llamar. En el espacio de la alimentación estamos considerando como en situación de privación a niños y adolescentes que han pasado hambre en los últimos 12 meses por falta de dinero para comprar alimentos. En el caso de la metodología de Bristol, además, hemos definido un umbral severo, que son niños que además de tener esa situación de haber pasado hambre en los últimos 12 meses, no han recibido alimentación gratuita de algún tipo, ya sea en comedores o asistencia alimentaria de algún tipo. En la dimensión de la vivienda consideramos en situación de privación a niños y adolescentes en hogares de 4 o más personas por cuarto habitable, es decir, situaciones de hacinamiento crítico. ¿Sí? Y hay una situación de extrema severidad de niños que viven en hogares donde viven 5 personas o más por cuarto habitable. Y un indicador complementario de esta dimensión es el de niños y adolescentes que habitan en viviendas cuyas paredes son de materiales deficientes y un umbral mayor de severidad, en el caso de la metodología de Bristol. En la dimensión del saneamiento, estamos considerando en situación de privación a los niños y adolescentes en hogares que no tienen acceso al agua, y además a niños y adolescentes que viven en hogares o en viviendas que tienen un servicio sanitario inadecuado, es decir, que tienen un baño que no tiene descarga de agua o no tienen ni siquiera baño, no tienen inodoro. ¿Sí? El caso del umbral severo es en el que se dan ambas situaciones, el acceso a agua y el acceso adecuado al servicio sanitario. En la dimensión de la salud consideramos dos indicadores: niños y adolescentes que hace un año más que no van al médico, que no hacen una visita a un médico, y además niños que no tienen las vacunas que corresponden a su edad. En el caso del umbral severo, nuevamente la articulación de ambas situaciones habla de una particular severidad de las privaciones en la infancia. En la dimensión de información
hemos considerado niños y adolescentes que carecen de 5 o más de un conjunto de recursos, ¿sí? Que son teléfono celular, internet, biblioteca, computadora, libros en la casa, libros específicamente infantiles, ¿sí? O sea, son 5 o más carencias, y en el caso del umbral severo, carecer de todos esos componentes simultáneamente. Y finalmente, en la dimensión de educación, hemos tomado en cuenta las distintas situaciones según la institucionalidad que corresponde a cada grupo de edad. En el caso de niños de 0 a 3 años, bueno, que experimentan carencias porque nosotros le llamamos la dimensión de estimulación más que de educación a los niños de 0 a 3 años, lo que llamamos estimulación temprana. Son niños que los que no se les suele leer cuentos, no suelen jugar con ellos, no van a centros educativos, e incluso viven en hogares en los que hay situaciones de violencia o violencia física o verbal como forma de disciplina. En los niños de 4 o 5 años consideramos aquellos niños que no van a establecimientos escolares o que si van tienen una oferta educativa deficiente y algo similar se registra en el resto de los niños. Lo que quiero concluir de esto es que son umbrales bastante exigentes en general. Es decir, son umbrales que están ajustados a las dimensiones normativas y nosotros adoptamos en la construcción de medidas multidimensionales. Esto también es algo quizás técnico, pero es importante porque en cuanto se avance, en la medida que en la sociedad argentina se avance en mediciones multidimensionales, son debates que los especialistas van a tener. Es decir, ¿cuánto consideramos que un niño está privado? ¿Cuando tiene una privación o cuando tiene varias privaciones? Y ponemos un punto de corte. Nosotros adoptamos el criterio de lo que se conoce como el enfoque de unión. Es decir, un niño que tiene una carencia es un niño que consideramos privado en el espacio del cumplimiento de sus derechos. Consideramos que esa es la definición que mejor se adecua al carácter de los derechos humanos. Esto es un poco la incidencia. En Argentina, según la metodología de Bristol, hay 6 de cada 10 niños tienen alguna privación de las que he mencionado y 14,8% tienen privaciones severas, tienen al menos una privación severa de esas que he mencionado. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que las privaciones severas se han reducido sensiblemente desde el 2010 al 2016. ¿Sí? Han bajado casi 9 puntos porcentuales. Esa es la buena noticia. Las privaciones moderadas han bajado menos, lo cual da cuenta de que muchos que estaban en situación de privación severa seguramente han pasado a situación de privación moderada. ¿Sí? Adicionalmente, la intensidad nos da cuenta de cuántas privaciones en promedio tienen los niños. Esto es una medida interesante que nos dice que en el año 2016 cada niño tenía estaba privado en alrededor de 2 de las dimensiones que he mencionado anteriormente. Esto tiene consecuencias importantes para la política pública que voy a retomar enseguida cuando se arregle, pero sería como decir que hay muchos niños que tienen una mochila de privación, pero esas mochilas son relativamente pequeñas. Es decir, que no es que no hay, está relativamente poco cargada, vamos a decir. Y eso es importante, pero al mismo tiempo es desafiante, porque significa que las privaciones son múltiples. ¿Dónde están los principales avances? ¿Dónde se han encontrado los principales avances? Hubo avances muy importantes en el tema de saneamiento. Se redujo entre 2010 y 2016 casi 10 puntos la incidencia del déficit en esta dimensión. Hubo pocos avances en la dimensión de vivienda. Hubo prácticamente muy poquitos alcances en la dimensión de alimentación, muy pocos avances. Algunos en cuanto a educación y muy importantes en información. Esto tiene que ver con la política muy fuerte de expansión de la currícula digital, del plan Conectar Igualdad, es decir, del acceso a bienes informáticos por parte de los hogares, es decir, la conectividad que aumentó, es decir, ahí es donde se registraron importantes avances, y muy pocos en salud, ¿sí? Incluso una estabilidad completa o hasta un empeoramiento. Porque estoy cerca del tiempo y no quiero alargarme, quiero hacer sí una pequeña mención que complementa un poco lo que dijo Dallas,
anteriormente sobre primera infancia. Es verdad que, como ustedes pueden ver, estas son las privaciones según grupo de edad. Vemos que 7 de cada 10 adolescentes tenían privaciones y 5 de cada 10, ¿sí? en el panel izquierdo, ¿no? 5 de cada 10 del grupo de 0 a 4 tenían privaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Es verdad que la primera infancia es una ventana de oportunidad, pero no hay que olvidarse de los adolescentes. En muchos casos no van a la escuela, ¿sí? Porque tienen que trabajar y eso, o no visitan un médico, ¿sí? O están privados en el acceso, en sus accesos educativos. Es decir, ahí digo, esa también es una ventana en cuanto al desarrollo humano y a lo que tiene que ver con la formación en capital humano de la que se habló anteriormente. Quisiera cerrar también con dos cuestiones, una que es la fuerte o la estrecha asociación entre clivajes socioocupacionales de los hogares y pobreza multidimensional. Ahí se observa bastante bien que 8 de cada 10 niños en lo que nosotros llamamos el estrato de trabajadores marginales, es decir, trabajadores muy desprotegidos o que tienen empleos inestables, 8 de cada 10 de esos niños están en situación de pobreza multidimensional, mientras casi solo 1 de cada 10 de los estratos profesionales, de los niños que viven en hogares de estratos profesionales, están en esa situación. Es decir, ahí hay un solapamiento de privaciones económicas, laborales y privaciones en el ejercicio de derechos por parte de los niños. Y quisiera terminar estas desigualdades mostrando algo sobre el AUH que nosotros consideramos interesante e importante. Naturalmente que los niños que reciben AUH tienen una incidencia más alta de la pobreza multidimensional. Esto es así porque el AUH es un programa que está localizado en sectores más vulnerables, es decir, es razonable que la incidencia de la pobreza multidimensional sea más alta. Sin embargo, lo que nos interesa ver a nosotros es que la reducción que se observó entre los que reciben y los que no reciben fue más alta entre los que reciben la AUH y entre los que no reciben. Es decir, el programa tuvo un efecto positivo desde el 2010 al 2010. La participación del programa estuvo asociada a una mayor intensidad en la reducción de la pobreza multidimensional en el universo general de niños. Entonces, para cerrar un poco como esta presentación, lo que quería mencionar es que estos desarrollos metodológicos dan cuenta de, no solamente son complementarios, sino que además ofrecen múltiples herramientas para evaluar la situación de cumplimiento del desarrollo humano, de los derechos y, por lo tanto, del estado de situación del desarrollo humano y, por lo tanto, también del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, acá hay una buena noticia, como mencioné, que es la reducción de 2010 y 2016 de la situación de pobreza multidimensional en la infancia, con algunas particularidades en cuanto a su distribución. Hay algunos desafíos que siguen siendo importantes: vivienda, saneamiento y alimentación. Y el desafío tiene que ver con la intersectorialidad de la política pública para atender este problema, porque como mencioné antes, si 6 de cada 10 niños tienen privaciones, pero solamente 2, el promedio son 2 privaciones por niño, quiere decir que las privaciones están muy distribuidas. Hay niños que tienen privaciones en el espacio de saneamiento pero no en información, hay niños que tienen privaciones en el espacio de la salud pero no en eso requiere políticas específicas. En este sentido consideramos que las medidas multidimensionales justamente brindan elementos para medir cómo esas políticas se cumplen y qué evolución van teniendo para la población de niños